TV. ¿Qué tal? Buenas noches. Lo que acaban de ver es la devastación de Mariupol, una ciudad en ruinas, reducida a escombros en su mayor parte, de la que 160.000 personas no han logrado escapar. La ciudad vive bajo asedio desde hace semanas. Las comunicaciones apenas funcionan, escasean los alimentos y sus ciudadanos no tienen acceso ni siquiera a la calefacción. En los próximos minutos vamos a entrevistar en directo a una refugiada ucraniana que acaba de llegar a Canarias y que ha dejado a parte de su familia allí. Pese a las dramáticas imágenes que nos llegan de Ucrania, hay grupos negacionistas que defienden que los combates son un montaje, al igual que negaban la existencia del coronavirus. ¿Qué pasa por la cabeza de un negacionista? ¿Por qué sus teorías ganan adeptos? Lo vamos a descubrir esta noche en un amplio reportaje. Empezamos. Para hablar de todo ello nos acompaña esta noche Ojara Hurtado, que es politóloga, experta en relaciones internacionales. Ojara, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Está con nosotros también Jesús Pérez Triana, que es analista de seguridad y defensa. Jesús. Hola, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y está con nosotros también Samuel Toledano, que es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de La Laguna. Samuel. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Cruz Roja se prepara para intervenir mañana en Mariupol. Los equipos de esta ONG están listos para participar en una evacuación masiva de civiles. Decenas de miles de personas aguardan para ser rescatadas. Habrá que ver si Rusia finalmente permite un gran corredor humanitario, porque la situación allí, Laura de Pablo, es apocalíptica. Ahora mismo Mariupol es una ciudad portuaria completamente sitiada, en la que vivían más de 430.000 personas. Una ciudad que ha sido destruida en un 85% según el gobierno de Zelensky, y en la que unos 160.000 residentes no habrían logrado escapar. Estas personas llevan semanas sin apenas comida, sin agua, electricidad o gas. Muchos viven en sótanos y beben incluso nieve derretida, fíjense, para poder sobrevivir. Las autoridades municipales estiman que los bombardeos y ataques rusos han matado a casi 5.000 personas, incluidos 210 niños, aunque la cifra podría ser incluso mucho mayor, porque el gobierno ucraniano advierte de que es posible que cientos de personas estén todavía atrapadas bajo los escombros. Además, Naciones Unidas asegura disponer de información que confirmaría la existencia de varias fosas comunes en la ciudad, una de ellas con hasta 200 cuerpos. Según su ayuntamiento, cada día se lanzan entre 50 y 100 bombas sobre Mariupol y alrededor del 90% de los edificios residenciales estarían dañados. Se calcula que más de un 30% de ellos no se podrán reparar. Como vemos, las tropas rusas han convertido esta ciudad en un auténtico infierno. Pero para entender mejor el drama que se vive allí, esta noche nos acompaña Anastasia Magomedova, ucraniana refugiada en Canarias, pero con familia todavía en Mariupol. Anastasia, buenas noches, bienvenida. También damos la bienvenida a Irina, que eres también refugiada ucraniana en Canarias y que nos vas a apoyar con la traducción esta noche en la entrevista. Exactamente, gracias. Anastasia, sin duda, primero quiero preguntarte, tú estás aquí en Canarias, llegaste hace poco, pero tienes familia y amigos allí. Preguntarte cómo están. ¿Has podido estar en contacto con ellos? Es muy difícil. Y lo peor es que ahora no hay buena conexión para poder informarse bien. Una vez a la semana puedo recibir un mensaje donde él escribe muy corto: estoy vivo.
Anastasia, ¿tienes amigos? ¿Tu familia ha podido salir de Mariupol? ¿Твоя семья смогла выехать из Мариуполя? Да, моя семья достаточно давно выехала. Sí, mi familia pudo salir de Mariupol hace tiempo. Но мой лучший друг месяц был в блокаде. Pero mi mejor amigo se quedó en Mariupol. И вот только сегодня у него получилось выехать из Y Мариуполя. hoy pudo salir de Mariupol y ahora está, gracias a Dios, en seguridad. Porque esa es otra de las preguntas. ¿Los corredores humanitarios están funcionando en Mariupol? Работают ли коридоры? ¿Confías en que las personas que conoces que todavía están allí Доверяешь ли puedan ты, salir? Знаешь ли ты о том, что люди могут выезжать сейчас безопасно? К сожалению, гуманитарные коридоры не работают. Российская сторона не может обеспечить безопасность, и постоянно коридоры обстреливаются. Ahora no funcionan y la gente no puede salir con seguridad, solamente a su propio riesgo, y por eso la mayoría de la gente se queda en sótanos y espera que vengan alguien a ayudarlos. Люди на свой страх и риск выбираются, кто-то пешком. A su propio riesgo, mucha gente trata de salir de Mariupol caminando sin auto porque en auto es más Кто-то на inseguro. собственном транспорте. Y alguna gente usa autos, pero también es muy inseguro ahora esto. Организованной эвакуации из Мариуполя сейчас нет. Ahora no hay una evacuación organizada, solamente la gente lo hace a su propio, así como sabe, como siente el corazón, porque no hay ayuda de alguien. El gobierno ucraniano está ayudando bastante, pero de la parte de Rusia nadie garantiza que la gente puede salir segura y viva. Decías que recibir un mensaje de un amigo o de una amiga diciendo estoy vivo es fundamental. Esa incomunicación, esa incertidumbre, ¿cómo te sientes no pudiendo saber cómo están las personas allí? ¿Cómo te sientes cuando ты не знаешь, у тебя нет связи с твоими друзьями, ты не можешь общаться с ними каждый день? Это очень сложно, потому что в мирные времена мы знаем, что происходит в жизни друг друга, в подробностях. Te acordás del tiempo cuando no había guerra y cada día podías recibir un mensaje a la mañana sin problemas y ahora no podés contactar con tus amigos. Сложно оказаться так далеко от родного дома. Es muy difícil estar lejos de tu casa. И не иметь никакой информации про текущее состояние своих очень близких людей. Si están vivos tus amigos y la gente que conoces y que se quedó ahí. Но раз в неделю мой друг выходил, заряжал телефон от генератора. Una vez a la semana mi amigo pudo encontrar un lugar donde podía conectar su teléfono y poder cargarlo y mandar unos mensajes a la gente que está esperando si está vivo, si está todo bien. И короткое сообщение «Я жив» он присылал нам каждую неделю. Y ese mismo mensaje que estoy vivo es lo que esperaba cada uno de nosotros. Знаю, почему он так долго не выезжал, целый месяц из Мариуполя. Во-первых, потому что было очень небезопасно. Él no podía salir de Mariupol porque era muy peligroso, era imposible. Во-вторых, потому что не было возможности выехать, не было транспорта. No habían autos, no habían autobuses que podían llevar a gente, por eso él estaba ahí. И в-третьих, он волонтерил в одном из убежищ в центре города. Él era voluntario y se quería quedar a ayudar a la gente. В первую очередь он отправлял женщин и детей, чтобы они эвакуировались, и только сегодня, спустя месяц, у него появилась первая возможность эвакуироваться. Intentaba de ayudar a todas las mujeres y niños porque ellos necesitaban la ayuda de los hombres que se quedaban ahí y solamente hoy decidió salir e intentar estar en un lugar más seguro para él. Y, конечно, я очень горжусь своим другом. Y estoy muy orgullosa de él. Nos alegramos que haya podido salir, sin duda. Anastasia, queremos imaginar cómo era Mariupol antes del 24 de febrero, porque las imágenes que tenemos ahora son realmente apocalípticas, muy lamentables. Cuéntanos cómo era tu ciudad antes de la guerra. Каково был Мариуполь до 2014 года? Мариуполь был красивый город, очень похож на Тенерифе по Мариуполь era una ciudad muy hermosa, muy parecida a Tenerife. Была очень развита инфраструктура города. La infraestructura de la ciudad era muy buena. С 2014 года, когда началась война Desde в Донецкой 2014, области, cuando empezó la guerra en Donetsk, бизнес, государство, жители города Мариуполя, все очень старались сделать его красивым. Todas las empresas de Donetsk y toda la gente que se quedó ahí intentaba trabajar y quedarse para poder desarrollar esta ciudad y toda la zona.
y mucha gente se quedaba ahí aunque era muy inseguro. Hablamos de este drama humanitario y hablas de la ciudad. ¿Crees, confías que se pueda reconstruir la ciudad cuando todo esto acabe? Веришь ли ты в то, что это можно все восстановить? Да, безусловно. Sí, tengo mucha fe. Люди, которые живут в Мариуполе, это настоящие La герои. gente que vivía y vive Это en самые Mariupol son смелые unos люди, которых héroes я знаю. y son gente muy И valiente. настоящие патриоты Y своей son страны, Украины. patriotas. Y ellos Y van все a hacer они todo lo posible. Сейчас выбрались из такого страшного места, как Мариуполь, и все они говорят в один голос, что мы вернемся и отстроим наш Мариуполь. Y toda la снова. gente que tuvo que salir de Mariupol, aunque tenían que dejar sus casas, dicen que cuando va a terminar la guerra todos vamos a volver y todos vamos a hacer todo lo posible para poder renovar todo lo que habían destruido el ejército ruso. Esperamos que así sea y que todos puedan volver. Tú puedas volver también a tu ciudad. Gracias, Anastasia, gracias, Irina, por Muchas ayudarnos gracias. y mucho ánimo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Miguel Ángel, ahí testimonio para ahora recuperar un poco más el aire con lo que nos ha contado Anastasia. Testimonios en primera persona de gente que ha vivido todo lo que está ocurriendo de una manera directa. Mariupol ha quedado arrasada a un grado de destrucción no visto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. A pesar de todo esto, la ciudad resiste. Algunos analistas creen que el ejército ruso no quiere entrar en ella porque se enfrentaría a una guerrilla urbana que le provocaría más bajas. Me gustaría preguntarle a Jesús Pérez Triana si crees que ese es el principal motivo. Bueno, es que claro que los rusos se quieren quedar con Mariupol y van a llegar hasta el final, porque Mariupol es la pieza que le falta en el puente, en el corredor terrestre que conecta la península de Crimea, que ya se quedaron en el año 2014, con lo que son las repúblicas separatistas del Donbass. Y a Rusia le interesa esa conexión terrestre porque ahora mismo Crimea es un territorio bajo ocupación, bajo dominio ruso, pero está conectado nada más que por un puente en el estrecho de Kerch y ese puente tuvo problemas, se derrumbó y es una sensación de que hay un cordón umbilical demasiado débil. Entonces, en Mariupol van a ir hasta el final y de hecho están utilizando a los chechenos como carne de cañón. Mariupol, Jesús, ha sido la población más castigada por los bombardeos desde el inicio de la invasión, tal vez por todo esto que estás contando. Las autoridades ucranianas denuncian que más de 20.000 de sus residentes han sido evacuados a Rusia en contra de su voluntad. ¿Das credibilidad a esas acusaciones? A ver, los planes rusos pasan por no anexionarse directamente el territorio, sino hacer pues una simulación, un simulacro de levantamiento popular, de iniciativas populares que pidan con la proclamación de una república separatista que dependa de Moscú. Entonces, para poder llevar a cabo esos planes hay que quebrar la voluntad del pueblo ucraniano, que hemos visto que incluso allí, por ejemplo, en Jersón, que es la única capital de provincia ucraniana que está en manos de los rusos, pues la población ha salido a la calle a enfrentarse a los carros de combate a pecho descubierto, es decir, sin armas ni nada. Entonces, ante una resistencia popular, pues los planes rusos pasan por la detención de alcaldes, la detención de personalidades de la cultura y porque vertebran la identidad nacional ucraniana. Entonces, esas noticias de que hay población que ha sido enviada a Rusia y mandada lejos, pues me resulta bastante creíble, porque es el paso necesario para quebrar la voluntad del pueblo ucraniano y poder crear una falsa república separatista de Mariupol. Por dos veces, Samuel, nos hemos hecho la idea de que se podía llegar a un acuerdo de paz. La propuesta de Moscú de reducir las operaciones militares en el norte de Ucrania ha generado pues cierto optimismo sobre ese posible acuerdo de paz. Sin embargo, Reino Unido y Estados Unidos no acaban de fiarse de las intenciones de Putin. De hecho, los bombardeos en Kiev y en Chernígov continúan. ¿Nos podemos fiar de Rusia? La información que nos va a llegar, básicamente vamos a tener un problema para poder analizar hasta qué punto es cierto y hasta qué punto, evidentemente, la opinión o las declaraciones que pueda hacer Putin sean las que efectivamente sean su verdadera voluntad. Una cosa es el discurso que va a dar ante los líderes occidentales y, en cierta medida, cuando hace estas declaraciones, busca ir hacia el escenario internacional, y otra cosa es la estrategia que tenga detrás. Con lo cual tenemos que tener muy claro que esa forma o esa batalla de alguna forma informativa va a utilizar esas declaraciones ante los medios internacionales o ante los líderes internacionales, pero luego va a tener una estrategia que no tiene por qué coincidir necesariamente con lo que digan los medios públicos. Yo añadiría a lo que han dicho muy bien mis compañeros que la función principal de toda la estrategia rusa es vehiculizar las funciones críticas del Estado y vehiculizar también la propia estrategia híbrida rusa.
Al fin y al cabo, toda la generación de una narrativa dentro de Ucrania de unión con Rusia a través de, no solamente de 2014, sino hasta la actualidad, responde a generar un discurso por el que Ucrania ya no existe y responde a los intereses rusos. Más allá también añadir la cuestión de cómo se rompe la lógica política dentro de Ucrania y cómo se le quita credibilidad a las autoridades ucranianas. Eso es el paso previo a poder conseguir los objetivos rusos. Jesús, mientras todo esto ocurre, la región del Donbass espera una intensificación de los bombardeos y los combates después del anuncio de Putin de tratar de centrar sus esfuerzos en el este. ¿Ucrania debe hacerse a la idea de que va a perder estos territorios de manera definitiva? Yo siempre he pensado que la paz que llegue va a ser muy dolorosa para Ucrania, porque a pesar de que hayamos visto el fracaso ruso en varias de sus planes, porque han pasado del plan A, que era descabezar rápidamente a la dirección política de Ucrania con un asalto sobre Kiev. El segundo fase del segundo plan fue intentar una estrategia de imposición de costes asaltando las principales ciudades, que también ha fracasado. Y la tercera estrategia ya es directamente salvar los muebles, decir, bueno, ¿qué podemos sacar en claro? Y evidentísimamente a los rusos les interesa, uno, que las repúblicas separatistas controlen la totalidad de ambas provincias, porque en la constitución de las autoproclamadas repúblicas hablan que los límites geográficos de estas dos repúblicas son la totalidad de la provincia, pero si uno mira qué territorio controlan ambas, pues no es, eso es solo una parte. Y dos, pues ese corredor terrestre. Entonces yo creo que estamos ya en una estrategia de consolidación de conquista. Y ahí es donde vamos a ver el esfuerzo principal y el problema que puede tener los ucranianos de que haya un embolsamiento. Tan pronto caiga a Mariupol, que yo creo que va a ser, es decir, los defensores ucranianos no van a poder aguantar demasiadas semanas, entonces los rusos ya intentarán desde el norte, desde alrededor de Suni, avanzar hacia el sur y desde Mariupol hacia el norte y tratar de embolsar a todo el ejército al dispositivo defensivo ucraniano ahí. Jesús, hay muchos analistas que dicen que todo esto puede acabar si se le da una salida digna a Putin. ¿Crees que puede ser así? ¿Cuál sería esa salida? Bueno, hay algunos puntos en los que parece que ya ucranianos y rusos podrían estar de acuerdo, según las fuentes turcas. El problema es que hay una cuestión insalvable, que es que esas ambiciones territoriales de Rusia pasan por la absoluta negativa del presidente Volodymyr Zelensky a ceder un solo centímetro del país, un solo centímetro cuadrado. Y él no lo hace solamente por cabezonería, sino porque sabe que detrás tiene un pueblo ucraniano que lo hemos visto luchando duramente y que tiene claro, además, la comunidad ucraniana lo dice. Le tumbamos un gobierno en el año 2004 en la Revolución Naranja, salimos en el 2013 a hacer la revolución del Euromaidán y como este gobierno llega a acuerdos que nos resulten intragables a la sociedad ucraniana, nosotros volveremos a salir a la calle a tumbar al gobierno que venga. Entonces Volodymyr Zelensky se encuentra con unas líneas rojas de no poder ceder. Y mientras que Putin también se encuentra con que o presenta a la sociedad pública, a la sociedad rusa, una victoria clara, contundente, o su credibilidad como autócrata va a quedar en entredicho. Entonces yo creo que las negociaciones son muy complicadas porque ambos bandos se encuentran con líneas rojas intrazables. Estamos hablando de las condiciones que pone cada uno de los bandos. Ojara, me gustaría preguntarte, ¿Ucrania estaría dispuesta, eso ha dicho por lo menos, a renunciar a la OTAN a cambio de garantías de seguridad en su territorio? Lo que propone el gobierno de Kiev es que países como Polonia, Turquía o Canadá se comprometan a defender el país en caso de una nueva invasión rusa. ¿Crees que Putin puede aceptar eso? Creo que es posible que Putin lo acepte. Creo que en la práctica Putin va a hacer lo posible porque eso no tome forma. Es decir, al fin y al cabo existen unas presiones no solamente internacionales, sino de los propios recursos con los que cuenta Rusia, ya no solamente a nivel estratégico, de energía y demás, sino también el control que tiene sobre otros países por las propias relaciones que tiene. Entonces, para mí sería una salida por la que estar escéptico y sentirse escéptico, porque creo que Rusia no va a aceptar finalmente. Eso es una victoria que sería más parecida a la derrota que a la victoria. Samuel, me gustaría hacerte una pregunta que la verdad que nos está rondando la cabeza. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha anunciado que a partir de ahora habrá un orden mundial más justo y más democrático gracias a la colaboración entre Moscú y Pekín. Resulta cuanto menos paradójico o irónico que nos vengan a hablar de justicia y democracia desde Rusia y desde China. Bueno, son los discursos de los políticos y evidentemente además tenemos que plantear algo muy obvio. Ningún dictador ni el régimen más autocrático que podamos encontrar nos va a decir que no es democrático. Siempre van a decir que están trabajando en pos del beneficio de su pueblo. No va a haber ningún régimen
por muy pocas garantías democráticas que haya, que los líderes no presuman de trabajar en pos de su pueblo. Evidentemente en Rusia existen unos problemas serios democráticos y en China nos encontramos que evidentemente no hay elecciones. A nadie se le escapa. Lo que pasa que otra cosa es que Occidente nos sorprenda en unos casos y en otros casos no nos sorprenda. Pero eso forma parte de la geopolítica, donde algunos dictadores pues medianamente son buenos, algunos los rescatamos del olvido, el caso de Venezuela, y otros pues bueno, los dejamos aparcados a partir de los intereses, en este caso petroleros, o Arabia Saudí, todo lo que es Oriente Medio, pues forma parte de ese discurso. No nos gustan algunas democracias, o algunas dictaduras, perdón, pero hay otras con las que hacemos negocios tranquilamente y seguimos haciendo negocios. Estás hablando de China, Jesús. China sigue criticando con dureza las sanciones que Occidente le ha impuesto a Rusia. ¿Qué opinas del papel que está jugando Pekín en todo esto? ¿Está haciendo todo lo posible Pekín para detener esta guerra? No, vamos a ver, yo creo que principalmente el objetivo de Pekín es salir ganando lo máximo posible en este conflicto. Y le preocupa sobre todo que Occidente se imponga a un aliado. Lo que pasa es que esa alianza entre China y Rusia es muy peculiar. China no deja de ser una potencia enorme, global, con más de 1.000 millones de habitantes, una potencia pujante, y Rusia no deja de ser un país que tiene una economía del tamaño de Brasil. Lo que pasa que, como dirían en boxeo, pega por encima de su peso porque tiene unas fuerzas armadas y es un productor de recursos energéticos importantes. Pero desde el punto de vista de Pekín les encanta escenificar los dos líderes, las dos banderas lado a lado desafiando a Occidente, pero Rusia está condenada a ser siempre un socio digamos, pequeño al lado de Pekín. Entonces, Pekín ahora mismo tiene sobre la mesa el riesgo de que le han dicho en Occidente, tanto en Europa como en Estados Unidos, si te ayudas demasiado a Rusia, pues te vas a encontrar con que te cerramos el acceso a nuestros mercados. Y para los rusos, entre el mercado de 140 millones de habitantes de rusos y todo lo que es la Unión Europea y Estados Unidos, aquí se venden demasiados ordenadores, demasiados ropa, demasiados teléfonos móviles, como para que los chinos se quieran jugar eso simplemente apoyando a Rusia. Entonces, todavía está por ver que ellos pongan realmente la ayuda económica y sobre todo material que parece que estaba pidiendo Rusia a China. Entonces digamos que esos son los equilibrios que tiene que mantener China. Intentar ayudar a este socio estratégico, pero sabe que entrar en una guerra económica con Occidente puede ser costoso. Estamos hablando ojalá de cuestiones económicas, y Occidente ha dejado claro que si Putin es derrocado y es reemplazado bueno, pues por un líder bastante más moderado, se levantarían las sanciones económicas y además se restablecerían las relaciones diplomáticas. ¿Es posible un cambio en el gobierno ruso? Diría que es posible, como es posible cualquier cosa, pero me parece contradictorio que Occidente trabaje en pos, a través de la narrativa, de que se derroque a un líder, por muy autocrático que sea. También siguiendo la línea de lo que decía con respecto a China, a mí me resulta también como paradójico hablar sobre que China está jugando un papel en la guerra, porque el interés de China en general, durante, pues, desde los 80 hasta la actualidad, ha sido desmarcarse, ganar terreno y ganarse aliados. Entonces, creo que China no está queriendo ganar nada en la guerra, creo que China lo que está intentando es perder lo menos posible y mantenerse en el estatus, mantenerse con las buenas relaciones con todos los estados, porque si no, su imagen de estado neutral, entre muchísimas comillas, se rompe. Una guerra del siglo XXI, eso lo tenemos todos claros, tiene varios frentes de batalla y uno de los más importantes se libra, fíjense, en el terreno digital. En esta guerra vale todo, desde noticias falsas hasta videomontajes en los que Putin o Zelensky lanzan mensajes que favorecen al adversario. ¿Cómo nos manipulan? Lo vamos a averiguar en el siguiente vídeo. Я змушений приймати складні рішення. La guerra se libra también en los medios de comunicación y en las redes sociales. Desinformación, mentiras y medias verdades son armas que utiliza uno y otro bando en su beneficio. Vean este vídeo de Zelensky, el popular presidente de Ucrania, en el que anunciaba la rendición de su país ante Rusia. Настав час глянути правді у вічі. Не вийшло. Un montaje que creció como la espuma en las redes sociales, pero que es falso. Se trata de una secuencia creada mediante técnicas de inteligencia artificial que permiten editar un vídeo para que parezca real.
Hoy conoceremos cómo se hizo y que existen aplicaciones de móvil al alcance de todos para poder hacer montajes como este. Realizar un deepfake es más sencillo de lo que parece. Es un sistema que se basa en técnicas de inteligencia artificial y machine learning para producir como resultado un vídeo que puede suplantar la identidad de una persona. En el caso de Zelensky, el presidente de Ucrania, se ha conseguido un vídeo bastante creíble que suplanta no solo su rostro, sino también su voz. Ahora observen esta otra imagen distribuida hace unos días por el ejército ucraniano del supuesto derribo de un avión ruso. La foto no es actual, es de 2015. Estamos ante otro bulo. Las noticias falsas sobre la guerra están ideadas para alterar el pensamiento de la opinión pública, condicionar sus actitudes y, en última instancia, ganar el relato. Es la conocida como guerra de la desinformación. Cuando más incertidumbre, cuanto más catástrofes, cuanto más crisis económicas, menos se cree en las verdades científicas y más se cree en bulos, mentiras. Hoy conoceremos los bulos de la guerra de Ucrania que mayor repercusión han tenido, pero ¿cómo detectarlos para que no nos la cuelen? La batalla por el relato no solo se está produciendo durante la invasión de Rusia a Ucrania. ¿El combate de la desinformación es solo propio de la guerra de Ucrania? Con el conflicto de Ucrania y Rusia tenemos muchos ejemplos, pero el antecedente más claro y más evidente es el de las armas de destrucción masiva de Irak. El New York Times publicó una serie de reportajes en los que se hablaba de armamento biológico, armamento químico y armas de destrucción masiva en Irak. Años después, el periódico pidió perdón por haber dado pábulo a determinado tipo de informantes que lo que hicieron fue darles información falsa. En una redacción digital como la del diario La Provincia es fundamental que no se cuele ni una sola noticia falsa. ¿Cómo conseguisteis, Soraya Deniz, buenos días, buenos días, que no se colara este vídeo? Es una explosión en China del año 2015 y algunos lo contaron como si hubiera sido una explosión en Ucrania actual. Bueno, lo más importante es no fiarse de ninguna fuente que viene a través de redes sociales. Eso no quiere decir que nunca utilices vídeos de redes sociales. Nos fiamos, por ejemplo, en Twitter, pues del número de seguidores que tiene una persona. Eso te da un poco una idea de si es un perfil real o es un perfil hecho para crear desinformación. ¿Contrastar bien la información está reñido con la inmediatez? Bueno, yo creo que no. A ver, no pasa nada por esperar 15 minutos para comprobar si una noticia es veraz o no. Por ejemplo, Rafapal, uno de los canales en español de desinformación más seguidos, publica a diario noticias sobre Zelensky. Otra vez drogado, judeo-sionista, totalmente borracho. Pablo Hernández Escayola, de Maldita.es. ¿Quién está detrás de esos perfiles que distribuyen noticias falsas? En Telegram habíamos visto canales que estaban dedicados prácticamente en exclusiva al tema de la desinformación relacionada con antivacunas y relacionada con la pandemia, y de repente hay un cambio brutal, prácticamente de la noche a la mañana, y empezamos a encontrar gran cantidad de desinformación que apoya las tesis rusas. Lo que se pretende es contrarrestar una imagen que se ha generado, sobre todo en Occidente, en los medios de comunicación occidentales. La figura de Zelensky ha conseguido mucho prestigio. Pero ¿por qué las redes sociales se han convertido en caldo de cultivo de noticias falsas? Algunas de ellas, como TikTok, intercalan informaciones con sesgo político con otras más lúdicas. De hecho, por ejemplo, con la guerra de Ucrania se emitían imágenes que pertenecían a videojuegos y que mucha gente se pensó que eran imágenes reales. Probablemente el bulo más sonado de esta guerra de la desinformación entre Rusia y Ucrania es el vídeo falso de la rendición de Zelensky. Aquí tienen el montaje, Zelensky anunciando la rendición de Ucrania, unas palabras que él nunca dijo. El sistema que se ha utilizado, de inteligencia artificial. Y ya les digo que hay muchas aplicaciones de teléfonos móviles que permiten hacerlo. ¿Cómo se recrea la voz y no solamente la imagen? Sí que hay programas informáticos que son capaces de analizar exactamente el tono del discurso de una persona y reproducir prácticamente, tú puedes escribirle el texto de lo que quieres que digan. No solo hablamos de redes sociales, también de medios de comunicación convencionales como la agencia rusa Sputnik o la cadena de televisión Russia Today. La Comisión Europea ha prohibido sus emisiones por ser armas de desinformación del gobierno ruso. ¿Es la forma adecuada de actuar?
La Unión Europea ha anunciado que van a censurar a los medios prorrusos RT y Sputnik. Es evidente que se trata de medios absolutamente favorables al gobierno ruso porque son medios del gobierno ruso. Pero no parece muy presentable tomar a los ciudadanos europeos por imbéciles y decidir por ellos qué pueden o qué no pueden ver. Si la información es mala, la democracia es mala. Si la información está sistemáticamente sesgada y contaminada por la mentira, los ciudadanos no pueden tener cabal conocimiento de la realidad. El gobierno de Putin ha laminado toda la información opositora. Los medios de comunicación tienen una orden taxativa de no utilizar la palabra guerra o la palabra invasión. Las personas que se informan por medios gubernamentales, esto es por la amplísima, absoluta mayoría de los medios de comunicación, piensan que su ejército está liberando a Ucrania de un régimen neonazi. Aquí en Canarias hay una emisora de Ruskoe Radio, una de las redes de radiodifusión rusas más grandes de todo el planeta. Vamos a tratar de gestionar una entrevista con ellos. Han declinado nuestra entrevista y eso que no les pedíamos ningún tipo de posicionamiento, pero parece que en tiempos de guerra la información puede despertar muchas susceptibilidades. Bueno, pues se incorpora a esta mesa de análisis el periodista Luis Ortega. Luis, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Luis, se dice que la principal víctima de una guerra es la verdad y el mejor ejemplo es lo que ocurre en Rusia, donde informar con objetividad se ha convertido en delito. Informar con objetividad sobre Ucrania se ha convertido en delito. ¿Esta campaña de desinformación puede acabar volviéndose contra Putin? Yo no sé qué se puede volver contra Putin en la actual En su propio Rusia, país, me refiero. Sí, y en la Rusia de Putin. Yo creo que hay una serie de noticias falsas que son increíbles en la situación en la que está una sociedad donde ha castigado duramente en los últimos años los derechos civiles, donde hay un montón de colectivos reprimidos y donde no hay libertad. Entonces, la información cala, la falsa y la verdadera, en sociedades libres. Y estamos hablando de una sociedad que no es libre, que es libre en lo económico, que tiene repartidos por todo el mundo. Aquí en Tenerife yo conozco pues alrededor de 100 personas millonarias de origen ruso que viven en las quintas más caras del sur. O sea, la libertad es para esa gente pura y exclusivamente. Y a lo mejor para algún deportista de élite que puede salir, y hasta hace muy poco ya están teniendo problemas para los artistas importantes que ha tenido siempre Rusia. Pero para el resto de la sociedad no es igual. Y ahí las falsas o las ciertas noticias yo creo que calan menos que en las sociedades libres. Samuel, tú eres profesor de Ciencias de la Comunicación. Para evitar la proliferación de bulos, la Unión Europea decidió bloquear las emisiones de medios como Russia Today o Sputnik desde que se produjo la invasión. Ahora que llevamos varias semanas de guerra, ¿crees que fue una decisión acertada? Creo que es una decisión hipócrita y eso creo que hay que marcarlo de una vez por todas. Escuchábamos ahora de nuevo a Borrell diciendo que la mala información es malo para la democracia. No sé si lo ha descubierto ahora o simplemente es ahora cuando se da cuenta. La mala información está también en Occidente. Lo único que pasa es que no nos interesa ver la mala información de nosotros porque nosotros creemos que siempre estamos en el lado bueno. La propaganda, las fake news, las desinformaciones han existido siempre y Occidente. Hemos visto también en el reportaje los casos históricos del New York Times con Judith Miller sacando todos esos reportajes, las armas de destrucción masiva. Lo hemos visto sistemáticamente. Las mentiras y las propagandas vienen y los gobiernos las fabrican y les interesan en función de sus intereses. Lo que pasa es que ahora, evidentemente, nos interesa decir que esto están desinformando y es una cuestión estratégica. El problema, que si realmente nos preocupa esa información y ese derecho fundamental a la información, hay que dar el siguiente paso. Y el siguiente paso, por ejemplo, es regular esta profesión. No se regula el periodismo, no se quiere tocar a los grandes medios de comunicación. No se regula algo tan básico como en qué consiste el periodismo, qué medio puede ser calificado como periodismo, qué persona puede ser calificada como periodista y a partir de ahí empezar a poner requisitos para que la información tenga unos estándares de calidad. Si no, al final nos encontramos con que informativos de televisión ponen un videojuego de noticias de un bombardeo y dicen que es un bombardeo real. Y eso es una cuestión de una mala práctica. Sí. Estamos hablando de los grandes medios de comunicación, pero está también, Jesús, el mundo digital. Aunque Rusia tiene un poderío militar aparentemente bastante mayor o mucho mayor que el que puede tener Ucrania, Ucrania parece que está ganando la batalla del relato y la batalla de la comunicación. ¿Cuáles han sido, Jesús, los puntos fuertes de Zelensky en esta guerra digital?
Vamos a ver, Rusia hasta ahora siempre había sido muy fuerte en conflictos que eran moralmente ambiguos e informativamente confusos. Y en este, lo hemos visto en Siria, lo vimos en Crimea en el 2014. En este conflicto parece que es como, no hay lugar para la ambigüedad. Es una invasión, hay víctimas civiles. Entonces lo que tenemos es que a los ucranianos están jugando en casa. Cada ucraniano tiene un teléfono móvil con una cámara y es decir, una cámara que nos puede mandar fotos y vídeos. Y entonces tenemos una sobreabundancia de informaciones que nos vienen del lado ucraniano. Eso nos hace ver como que los ucranianos llevan la iniciativa, que los ucranianos están ganando más en el campo de batalla. Y en el caso de Zelensky yo creo que ha sido fundamental. Él fue un actor, montó su gobierno con gente de la productora de televisión que le llevó a la fama, entonces maneja muy bien los medios. Está clarísimo que dar discursos, enardecer las masas, y sobre todo porque tiene digamos un modelo comunicativo que es el opuesto a Putin. A Putin lo vemos en esos grandes salones del Kremlin, con techos altos, dorados. Él siempre con corbata, con chaqueta con corbata, y Zelensky siempre con una camiseta, ¿no? Sí, con una camiseta con... Zelensky está arrimando el hombro, aparece vestido con ropa de camuflaje o ropa de estilo militar, siempre cercano, da las ruedas de prensa, coge la silla, se sienta al lado de los periodistas, les da la mano, graba vídeos en formato selfie, paseando por las calles de Kiev, al menos los primeros días de guerra, y transmitiendo el mensaje: soy uno más, estoy arrimando el hombro, soy cercano, estoy aquí sufriendo como un ucraniano más, mientras Putin hace el papel de un zar que está en un gran palacio aislado del mundo. De hecho, yo añadiría también que ha habido una muy buena respuesta a cada acción rusa en ese sentido, porque cuando ha habido ciberataques, ha habido por otro lado también casi ejércitos no formales de hackers ucranianos, no ucranianos, voluntarios internacionales que se unían para ayudar a la información correcta y a la información veraz. Pero también estoy de acuerdo con Samuel en que la situación es compleja porque se está llevando, según plantean algunos analistas, a una separación del Internet entre Occidente y lo que no es Occidente, porque ya no se puede hablar ni de otro polo. Es lo que se llama split internet. Entonces es terrible hablar sobre eso porque ya no sabemos cómo ayudar en esos ámbitos, porque ya no estamos siquiera ahí. Entonces la situación es bastante compleja. Lo de la ciberdefensa ha sido muy importante, es verdad, porque yo decía que era el teléfono que tiene cada ucraniano en su mano es un arma de comunicación, pero si Internet se hubiese caído en las primeras 24 horas, si los rusos hubiesen conseguido tumbar Internet en Ucrania, todo esto que yo he contado no hubiese servido absolutamente de nada. Y sabemos que semanas y meses antes, cuando ya se sabía que iba a pasar algo, pues la OTAN tiene un centro de excelencia de ciberguerra en Estonia y algunos países pusieron sus técnicos en ciberseguridad al servicio de Ucrania para reforzar y blindar la comunicación, la conectividad de Internet en Ucrania. Y eso ha sido fundamental, porque todo lo que yo dije no hubiese servido de nada. Fue un anticipo de la situación que se podía sobrevenir. Luis Ortega, las principales multinacionales han abandonado Rusia, algunas lo han hecho por principios, pero otras han visto casi presionadas por las llamadas al boicot que se ha hecho desde Internet. Y eso demuestra la capacidad de influencia que pueden llegar a tener las redes sociales. ¿Te asusta el poder que han alcanzado? Sí, el poder de las multinacionales es terrible, pero y de las redes. Sí, pero el poder ruso ahora mismo, con la hipoteca que tiene con Alemania concretamente, que es un flanco débil en el tema del boicot, porque le va a tener que seguir comprando, con el tema del banco que convierte el dólar y el euro, lo convierte en rublo obligatoriamente, y es la horca caudina por la que hace pasar a Occidente para vender su gas. Tiene tantas armas. El totalitarismo de este personaje es tan grande, y además no estamos hablando de un personaje cualquiera, estamos hablando de un malo inteligente como en el buen cine, un malo brillante en sus actuaciones y sobre todo con una capacidad de reacción importantísima. En un momento concreto nos han hecho creer, no sé dónde sale la fake, que este hombre está como ajeno a todo lo que está ocurriendo, que le están tapando las historias, que no sabe que se están cargando a gente, que están matando a gente en Kiev y en Mariupol y que se quieren merendar todo ese tinglado para consumirlo de Crimea. Samuel, ¿te da miedo el papel que están llegando a tener las redes sociales? Pero no creo que sean las redes, yo creo que las redes son la herramienta. Muchas veces le ponemos un nombre propio a las redes sociales como si fueran un ente con una entidad propia, como si fueran alguien que pueda pensar y decir. Sabemos que detrás de las redes están los algoritmos, sabemos que están las multinacionales, sabemos que hay empresas como Facebook, Twitter,
que por ejemplo pueden bloquear al presidente de Estados Unidos. Es decir, las redes sociales no son entidades, ahí vemos un maremándum de opiniones que a veces lo podemos incluso confundir como la opinión pública. Ya sabemos que además se pueden manipular con los trolls, con lo cual las redes sociales yo no le daría la mayor importancia desde un punto de vista de actor político. Es una herramienta donde se va a jugar, evidentemente, un escenario, una batalla, pero el problema de las redes sociales, o mejor dicho, el problema de la sociedad, es precisamente que si le estamos dando tanto eco y hablamos tanto de las redes sociales, es porque algo está fallando, y lo que está fallando son los actores tradicionales que se dedicaban a dar información. Los medios de comunicación, donde tenían una calidad, se les presuponía una calidad. Los medios de comunicación han tenido una guerra en 2014 en Ucrania y no hemos vuelto a hablar, no hemos hablado de lo que pasaba en Ucrania durante años, con más de 14.000 muertos. Los medios de comunicación van de una guerra a otra. En esta vamos a estar más tiempo. Los medios de comunicación van a hacer un enfoque a unos refugiados. A otros que se mueren aquí al lado no les hacemos enfoque. El problema de las redes es que los medios han dejado hueco para aquellos que... Para que entraran y se canalizaran por ahí. Jesús, me gustaría hacerte una pregunta, un asunto que se ha convertido en polémico en nuestro país. El presidente Pedro Sánchez ha insistido en que no se puede postergar que España gaste el 2% del PIB en defensa, pero a su vez tampoco anuncia una fecha definitiva para alcanzar este objetivo. ¿Crees que estamos ante una promesa que no va a llegar a materializarse? Es delicado. A ver, este 2% surge de un compromiso colectivo que tomó la Organización del Tratado del Atlántico Norte en septiembre de 2014. Y han pasado 8 años y muy pocos países lo han cumplido. Lo han cumplido fundamentalmente los países. Hay un factor muy claro que es cuanto más cerca estás de Rusia, más te tomas en serio la defensa nacional. Y parece extraño que nosotros, que tenemos un área mediterránea un poquito complicada, hayamos estado 8 años sin tomarnos en serio esta promesa, pero claro, sin fecha y sobre todo con una crisis económica en ciernes, a mí me parece difícil. Lo que sí podemos sacar la conclusión es que cuando uno no invierte suficiente en defensa, la capacidad de disuasión se pierde, la credibilidad se pierde y entonces es cuando empiezan los problemas. De eso quería preguntarte, ¿cuáles son las principales carencias de nuestro ejército y en qué apartado urge más su renovación? Bueno, es que tenemos un problema. Uno es que después de la crisis financiera del 2008 las Fuerzas Armadas vieron un recorte. Ahora cuando se habla de expandir el gasto de defensa no es subir mucho, estamos hablando de recuperar. Y entonces las Fuerzas Armadas tienen un problema de obsolescencia en bloque. Hay un montón de cosas que compramos en los años 80 y 90 que se van a caducar. O sea, que si llega a su vida final, un avión ya tiene una célula con unos límites de horas de vuelo. El problema es que encima la guerra ahora se ha hecho más complicada. Hay más cosas. O sea, la lista de la compra que teníamos en los 90, que eran aviones, barcos y carros de combate, pues ahora se multiplica. Ahora hay que meter drones, hay que meter ciberguerra, hay que meter redes de comunicación para el mando y control. Entonces, la lista es enorme y yo creo que no hay campo de las Fuerzas Armadas españolas que no estén necesitadas de una modernización. Pero si yo tuviese que, como canarios que somos, preocuparnos, me preocuparía mucho por todo lo que tiene que ver con el poder aeronaval, porque al fin y al cabo las zonas de conflicto de España con sus vecinos más problemáticos están en el eje Baleares, Estrecho, Canarias. Poder aeronaval. Te pregunto, Jara, muy rápido porque me tengo que ir a publicidad. ¿Crees que España va a llegar a ese 2%? Yo creo que España no va a llegar a ese 2%, principalmente porque tiene temas muchísimo más acuciantes. Y no solamente España, sino la Unión Europea. La dependencia energética, incluso con los acuerdos a los que está llegando con Estados Unidos, es una realidad a la que nos vamos a enfrentar durante muchísimo tiempo. Entonces, si llegásemos al 2% de gasto en defensa, no se va a solucionar nada. Al contrario, creo que se van a agravar otros problemas que están latentes y que estamos sobreviviendo porque hay otras cosas como más llamativas en el momento. Estamos hablando de la parte bélica del conflicto, pero hay otras derivadas. La inflación se desboca en nuestro país y alcanza el 9,8%, algo que no se veía en España desde 1985. Entre los productos que más suben se encuentra el combustible, y en tan solo unas horas entrará en vigor esa rebaja de 20 céntimos por litro que ha aprobado el gobierno de España. ¿Cómo se va a efectuar ese descuento en las gasolineras del archipiélago? Lo vamos a abordar a la vuelta de publicidad. Y además les vamos a mostrar qué técnicas utilizan algunas marcas para que no nos percatemos de esa subida de precios. No se vayan, que se lo contamos enseguida. En este paquete de jamón cocido sigue manteniendo el precio de siempre, 1 euro. Pero tiene truco, han reducido su cantidad. Antes tenía 100 gramos y ahora solo 90. Es lo que se llama reduflación. Ven que el paquete está mucho más vacío. Afecta a otros muchos productos que compramos en el supermercado. Enseguida les contamos cuáles y qué subida de precios encubren.
Bienvenidos de nuevo, seguimos en directo en Fuera de Plano en Televisión Canaria. No es ningún secreto que casi todo es más caro y muchos de ustedes lo habrán podido comprobar cuando hacen la compra. Sin embargo, algunos productos parece que no han subido de precio. Y decimos parece, con comillas, porque están utilizando una técnica de venta en la que el consumidor paga lo mismo, pero por menos producto. Lo vemos. Imagínense esta situación. Acuden a comprar un bote de cacao soluble y pagan por él el precio de siempre. Pero algo ha cambiado. Parece que pesa menos de lo normal y cuando se fijan en la etiqueta confirman que tiene una cantidad menor. Es el truco de muchas marcas para capear la inflación. Pagamos lo mismo pero por menos producto. Esta táctica pasa desapercibida para la mayoría de la población. La Organización de Consumidores mantiene que de un estudio de 273 productos son más de 20 las marcas que recurren a esta práctica. Nos disponemos a comprobarlo. Cacao, margarina, snacks, embutido y muchos artículos más. Nos fijamos bien en el detalle de cuánto producto contienen ahora y cuánto vamos a pagar por ellos. Esta práctica no es ilegal, no se trata de un fraude. Sin embargo, enmascara una subida de precios. Esta estrategia de marketing se puede notar en infinidad de productos en el supermercado, como el cacao, el chorizo o este envase de jamón cocido que sigue manteniendo el precio recomendado de 1 euro. Antes tenía 100 gramos, ahora solo 90. Por mucho menos producto, estamos pagando lo mismo de siempre. Esta margarina, el envase es el de siempre, pero el truco está aquí. Han reducido la cantidad de producto en un 10%, 25 gramos menos. Además, nos lo han cobrado más caro en el supermercado, por lo tanto, han enmascarado una subida del 15%. Pero si hay una materia prima que ha subido de precio, esa es la harina de trigo. Eso se puede notar en este paquete de pasta. Les sorprenderá la poquita cantidad de producto que hay para tanto envase. Han reducido la cantidad en un 10% y además lo venden en el supermercado mucho más caro que antes. Están consiguiendo enmascarar una subida de precio del 15% con esta táctica de reduflación. Pero hay marcas que incluso quieren hacernos creer que han bajado los precios de sus productos, pero con este truco antes había 400 gramos aquí y ahora hay 360, un 10% menos. Así que ahora más que nunca es muy importante hacer caso de los expertos y fijarse en el supermercado, en esa letra pequeña de las etiquetas donde pone el precio por kilo. Bueno, pues ya lo han visto, mismo precio, pero menos cantidad. En fin, para valorar esta práctica tenemos esta noche con nosotros a Raúl Alonso, que es portavoz de la Unión de Consumidores en Santa Cruz de Tenerife. Buenas noches, Raúl. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. La primera cuestión es evidente, es una práctica legal, pero bueno, en cierta medida engañosa. Evidentemente, es legal en el sentido de que marca realmente el peso que nos están vendiendo, pero es engañosa en tanto en cuanto mantiene un embalaje similar al que tenía con un peso mayor y por lo tanto, queramos que no, el consumidor no es consciente muchas veces de que está realmente comprando menos producto al mismo precio, sino más alto. En el reportaje veíamos algunos ejemplos. ¿En qué otros productos se está notando que está ocurriendo esto? En muchísimos, muchísimos productos. Y es muy fácil en los que tienen envase, digamos, mira, papas fritas, por ejemplo. Ese tipo de envases en los cuales siempre además hay digamos, una parte siempre vacía, es mucho más fácil. El ejemplo, hay hasta en economía, los economistas, los que hay, yo no soy economista, pero vamos, es algo que se habla en las facultades de economía, el ahorro que supondría, por ejemplo, a un envasador de aceitunas quitar una aceituna por envase. Pero lo que supone también al consumidor. Entonces, bueno, pues esa práctica se realiza en muchísimos productos, siempre mucho más fácil, por supuesto, en ese tipo de envases, ¿no? Claro, todo esto, al quitar un producto, estamos ante una subida de precios encubierta. ¿Qué puede hacer el consumidor ante esta situación y en qué nos tenemos que fijar para detectar las marcas que lo hacen y las que no lo hacen? Pues lo fundamental, si somos habituales compradores del producto, sería más fácil detectarlo, ¿no? Si no, siempre hay que fijarse en algo que es muy importante, lo que llamamos el precio por unidad de medida, el PUM, ¿no? ¿Qué significa? Es el precio que se lleva, por ejemplo, cuando es en un sólido, siempre se lleva a kilos, ¿no? ¿Cuánto costaría el kilo?
esa es la referencia para poder además hacer la comparación entre los mismos gama de productos, por ejemplo. O, si es líquido, por litros. Quizás la única manera, porque si no es muy difícil saber exactamente cuál es el precio real que estamos pagando el producto. Hay otro producto que está bajo sospecha en los últimos días. En apenas, bueno, en menos de una hora entra en vigor la rebaja del precio de la gasolina, 20 céntimos por litro. Sin embargo, se dice que algunas gasolineras, en los últimos días han subido los precios y que esa bonificación va a quedar en nada. Vamos a ver, realmente no ha habido, porque además sería muy difícil jurídicamente poder hacerlo, un control previo de precios en el sentido de imponer un precio. Entonces, esas rebajas va a suponer, sobre el precio que marca en el surtidor y que publicita el surtidor, automáticamente después se va a hacer la bajada del precio. Es verdad que antes de las 12 de la noche una gasolinera hoy podría subir sus precios y sería libre de hacerlo. También es verdad que imagino que la carta que juega el Gobierno es precisamente a que funcione la libre competencia y los consumidores tengamos la inteligencia de saber quién nos está haciendo la jugada y les castiguemos, que es el arma principal de los consumidores, castigar a aquel que realmente se comporta de una manera tan mezquina con el consumidor. Y honestamente, ¿tú cómo crees que van a actuar las gasolineras a partir de las 12 de la noche? ¿Que van a ajustar sus precios para tratar de captar nuevos clientes y fomentar la competencia? ¿O que se van a alinear todas teniendo más o menos precios similares? Si se alinean todas, espero que actúe algo que es muy importante en una economía de libre mercado como es la defensa, la libre competencia, ¿no? Y por lo tanto el regulador de la libre competencia estatal. Yo espero que no hagan eso y tengo que presumir que van a actuar como honrados ciudadanos que van a facilitar a los ciudadanos una mejor pase de esta crisis. Bueno, pues vamos a seguir con asuntos que afectan desde luego a nuestros bolsillos, porque estamos pendientes de cuándo y cuánto va a bajar también el recibo de la luz, sobre todo después de conocer el dato avanzado del IPC del mes de marzo. Una cifra que se eleva, como saben, al 9,8%, que no se veía en este país desde el año 1985 y en un contexto económico nada halagüeño, porque el Banco de España advierte que se va a retrasar la recuperación. Para comentar estos asuntos tenemos esta noche comunicación con el economista José Miguel González. José Miguel, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Empezamos por la esperada rebaja del recibo de la luz, con la propuesta del presidente Sánchez de fijar un precio máximo del gas de 30 euros el megavatio hora, que tendrá que autorizar, eso sí, la Comisión Europea. ¿Cuánto crees que se podría abaratar el precio de la electricidad? Bueno, en ese caso tendría que ser prácticamente en la totalidad porcentual que se plantea dicha rebaja. Ahora bien, tengamos en consideración que esa entrada en vigor no va a ser eficaz hasta prácticamente dentro de un mes como mínimo. Por lo tanto, bueno, todavía tendremos que coexistir con ese tipo de precios que ahora mismo, pues bueno, pues a muchas familias les complica de sobremanera el poder tener una soberanía energética dentro de sus hogares. José Miguel, el dato avanzado del IPC de marzo roza el 10%, golpeando las economías de familias y empresas. ¿Confías en que esta sangría se detenga o, por el contrario, crees que van a seguir subiendo los precios? Los mercados a futuro nos indican que como mínimo en 2 trimestres los precios van a seguir evolucionando al alza, en el primer trimestre prácticamente con toda seguridad, para luego, en el hipotético caso de que el conflicto armado de la invasión rusa en Ucrania finalizara ya prácticamente, pues bueno, pues eso sí que ofrecería determinado tipo de atisbos a la rebaja. De lo contrario, es poco probable, tal y como lo decíamos hace unas semanas, vamos camino inexorable hacia la inflación de 2 dígitos, y el dato adelantado por el INE a lo largo de esta semana, pues bueno, simplemente ha confirmado los peores pronósticos. El Centro de Análisis Funcas asegura que el paquete de medidas anticrisis aprobado por el Gobierno hará bajar el IPC en solo 1 punto, a pesar de los 16.000 millones de euros de gasto público. ¿Crees que va a ser así, 1 punto? Sí, bueno, realmente ya no es tanto la preocupación sobre la inflación, sino el riesgo de lo que se denomina estanflación, es decir, que justamente la mayor preocupación de los pronósticos económicos que se tienen en la actualidad es, obviamente, coexistir con una alta inflación, algo que venimos arrastrando del pasado año, recordemos, por esa recuperación de la demanda y esa incapacidad de la oferta para saber responder en tiempo real a dicho incremento de la exigencia y la puesta en circulación de todo ese ahorro, sino el retraso del crecimiento económico hasta poder alentecerlo. Tal y como se ha dicho, pues por cada punto
por cada punto de inflación, pues prácticamente 0,4 puntos de crecimiento económico se pudieran ver en riesgo. Por lo tanto, las circunstancias de coexistir con altos precios, que no estamos en una hiperinflación, no ha subido en muy poco tiempo, pues el mayor riesgo ahora mismo es el retraso de la recuperación económica, que en materia ya no solo de empleo, sino de actividad económica, pudiera ya situarnos a final del 2023, algo que los pronósticos más optimistas que se tenían el año pasado pues era prácticamente a finales de este año. Bueno, pues precisamente el Banco de España asegura que nuestro país se va a enfrentar a una caída significativa de su economía y que se va a retrasar la recuperación. ¿Estás de acuerdo? Sí, justamente ese es el escenario más probable que se lleve a cabo, sobre todo porque la inflación es lo que se denomina un impuesto silencioso, en donde poco a poco nuestros ahorros van siendo mermados, nuestro poder adquisitivo se va viendo comprometido y, por lo tanto, bueno, antes lo comentaba respecto al consumo de combustibles. Hay consumos que son inelásticos, que son justamente los dos más inflacionistas, como es la alimentación y la energía tanto derivada para el transporte como los consumos energéticos dentro de nuestros hogares. Por lo tanto, eso, independientemente de su precio, habrá muy poca disminución en su consumo porque hay que seguirlo consumiendo de forma inexorable, y probablemente en el resto de bienes y servicios de nuestra cartera de pedidos pues es donde se va a ver la disminución, que es también donde prácticamente toda la actividad privada está decantada en ello. José Miguel González, muchísimas gracias por haber estado en directo esta noche en Fuera de Plano. Gracias a ustedes, buenas noches. Bueno, pues retomo la conversación con Raúl Alonso. El panorama, Raúl, no es del todo alentador, sobre todo lo que se refiere a la factura de la luz. Mientras esperamos en qué se concreta esa propuesta que tiene que lanzar España y Portugal y se aclara en cuánto se va a rebajar la factura, ¿qué margen nos queda a los consumidores para negociar con las compañías una rebaja? Pues muy poco. Las compañías eléctricas han demostrado carecer absolutamente de un principio básico de una sociedad, que es la solidaridad. Si vemos ahora en la prensa, en los últimos días se ha publicado el incremento de los beneficios de algunas de nuestras eléctricas de una manera además absolutamente bárbara y además injusta, porque precisamente por el sistema tarifario que tenemos tan injusto y tan absurdo, están incrementando beneficios de forma absolutamente desmesurada sin que sus costes hayan subido, todo lo contrario. O sea, nos están vendiendo su producto al precio más caro posible, teniendo un colchón de beneficios impresionante y precisamente basados en una situación tan humanamente desastrosa como una guerra, ¿no? Entonces, bueno, pues yo tengo muchas dudas de que vaya a haber un margen en el sentido de que las empresas vayan a minorar esos beneficios para solidarizarse con los ciudadanos que les pagamos religiosamente nuestra energía. Raúl Alonso, portavoz de la Unión de Consumidores en Santa Cruz de Tenerife, muchísimas gracias por habernos atendido esta noche, por haber estado aquí en directo en Fuera de Plano. Gracias a ustedes. Bueno, pues los efectos de la guerra no solo se notan en la economía, en Internet se están disparando las teorías alocadas sobre la invasión de Ucrania, y algunas aseguran incluso que algunos bombardeos son falsos y que sus víctimas son actores. ¿Cómo funcionan estos grupos y por qué algunos ciudadanos creen sus mentiras? Lo vamos a abordar enseguida a la vuelta de una pausa publicitaria. No se vayan, que regresamos de inmediato. ¿Por qué se pone negra como el carbón? ¿Por qué sale humo negro? ¿Por qué no cae ni una gota? Antonio F. Darwich, ¿qué opinión le merecen este tipo de vídeos? Bueno, yo creo que hay gente que se perdió alguna clase de primaria en su momento. Las imágenes de las víctimas también son puestas en tela de juicio. Son personas que aparentemente parecen estar en poder de un conocimiento superior que no es el conocimiento científico. Bienvenidos de nuevo. Los negacionistas llevan varios años con una gran actividad, gracias sobre todo al poder que les da Internet. El coronavirus, la guerra en Ucrania e incluso el volcán de La Palma han dado pie a todo tipo de teorías bizarras. Lo peor de todo es que quienes se encargan de distribuir este tipo de falsedades encuentran un amplio público que se cree todas estas teorías, todas estas patrañas. ¿Cómo lo consiguen? Lo descubrimos en el siguiente reportaje. Están en todas partes. Las teorías negacionistas inundan la red, foros, grupos específicos de Telegram y vídeos de YouTube.
Los hay que niegan que la Tierra es esférica. Los que tachan de invento el cambio climático. E incluso hasta los que sostienen que la erupción en La Palma fue intencionada. Muchas de estas disparatadas y absurdas teorías pueden parecer inocuas, pero la pandemia ha hecho aflorar un gran número de negacionistas de la COVID y antivacunas también en Canarias. Al mayor de los engaños perpetrados contra la humanidad, sustancias que están produciendo numerosos efectos. Según la Consejería de Sanidad, en Canarias han muerto más de 1.600 personas por la COVID-19. La cifra de fallecidos a nivel mundial supera ya los 6 millones. Por eso los organismos internacionales insisten, la desinformación también mata. Disinformation can cost lives. Los negacionistas abren la puerta a la teoría de la conspiración. O lo que es lo mismo, piensan que una élite maneja nuestros destinos en base a oscuros intereses. Pero, ¿quién mueve sus hilos? ¿Por qué muchos se creen sus argumentos? Y lo más inquietante, ¿cómo cortar el círculo vicioso? ¡Directo! ¡Vamos! Y con los primeros gases y la lava, emergieron también las teorías de la conspiración en Twitter. ¿Algún experto puede demostrar que la erupción del volcán de La Palma no se provocó con HAARP? Cuarta erupción volcánica en las últimas semanas. Ya he dicho 1000 veces que esto se debe al programa HAARP de control del clima. ¿HAARP o natural? Volamos hasta Gacona, en Alaska, para conocer uno de los focos de muchas teorías de la conspiración, el proyecto HAARP. El proyecto HAARP es literalmente un calentador de la atmósfera. Funciona muy parecido a un microondas que los que tenemos en casa. Un microondas casero lo que hace es emite unas ondas que calientan, mueven las moléculas de agua. La idea de HAARP es mandar también ondas de radio que lo que hacen es mover, calentar los electrones que están en las capas más externas de la atmósfera de la Tierra, en lo que se llama la ionosfera. Entonces, al calentar esos electrones, los electrones van a reaccionar emitiendo de vuelta a la Tierra luz o también ondas de radio. Obviamente a través de ondas de radio como las que genera o estudia el proyecto HAARP, que realmente está hecho para estudiar la ionosfera, es imposible generar o crear un terremoto. Los terremotos en general son una manifestación de la liberación de energía del interior de la Tierra. El interior de la Tierra está a mucha temperatura y se libera la energía, esa energía, en forma de una convección que ocurre en el manto. Esa convección, que es muy lenta, tarda mucho tiempo, mueve las placas tectónicas. Ese movimiento de placas tectónicas es el que genera los terremotos y también en otras ocasiones las erupciones volcánicas. Canarias es la región volcánicamente más activa de toda España, también tiene cierta actividad sísmica. Las teorías de la conspiración y su relación con la geología y el clima atrae también a algunos canarios. Las élites que están al frente de muchas cosas que están pasando y que han pasado a lo largo de la historia de la humanidad, pues sí tienen la tecnología y llevando a cabo la tecnología para manipular el clima. Estas teorías ven en las redes un altavoz perfecto para viralizar sus mensajes. Y algunas de ellas van haciéndose más grandes, aumentando así el efecto bola de nieve. Esta nieve no es nieve de verdad, es puro plástico. Esto debería de traer agua, deshacerse porque es obvio que con el fuego se tiene que deshacer. Mirad cómo ha quedado de negro todo. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué se pone negra como el carbón? ¿Por qué sale humo negro? ¿Por qué no cae ni una gota? Antonio F. Darwich, ¿qué opinión le merecen este tipo de vídeos? Bueno, yo creo que hay gente que se perdió alguna clase de primaria en su momento. Se dice que es una bola de plástico y no de nieve porque aparecen manchas negras en la bola y la bola no se derrite en agua. Vamos a demostrar lo contrario, con una simple vela. Esto va a simular al mechero que utilizan en el vídeo, ¿de acuerdo? Vamos a acercar el tubo sobre la mecha. ¿Ves el humo negro que está saliendo por arriba? Eso es el hollín.
Eso es lo negro que aparece en la bola de nieve. Es la combustión no perfecta del combustible que está en la vela y aparece eso negro. Eso es carbono. La nieve, que es un medio poroso, está sublimando, o sea, está pasando directamente de sólido a gas. Vamos a utilizar algo parecido, que es el alcanfor. El hielo, el alcanfor y el yodo tienen la peculiaridad de que son capaces de sublimar, ¿de acuerdo?, cuando lo acercamos a una mecha. Lo ponemos encima. Eso que está pasando, el alcanfor se está sublimando, está pasando directamente a gas. Eso es lo que pasa con la bola de nieve. Los magufos son personas que creen en la pseudociencia y en las teorías conspirativas. Se basan en que la versión oficial de los acontecimientos es parte de una trama para ocultar la verdad. Seleccionan sus razonamientos mezclando argumentos falsos con otros fehacientes. Son personas que aparentemente parecen estar en poder de un conocimiento superior que no es el conocimiento científico. Y automáticamente hacen una cosa muy interesante que también se hace en las sectas. Es llamar borregos, ¿no?, o personas analfabetas desde el punto de vista científico a los que no siguen sus postulados. Un paso más preocupante es cuando no solamente ya tenemos ese tipo de creencias en relación con conocimiento superior, sino más pensamos que hay una organización detrás a nivel internacional que está orquestando todo esto para de alguna manera manejar nuestras vidas, ¿no? La historia está plagada de negacionistas y teorías de la conspiración. Prácticamente todo se cuestiona, no importa cuántas evidencias científicas lo desmientan. Desde que el hombre es hombre siempre ha habido negacionistas, sobre todo desde que existe la ciencia como tal. Y hay casos desde, sobre todo, la antigüedad clásica, pero quizás de una manera más concreta desde el siglo XVI. Ya le pasó a Giordano Bruno, hablando, por ejemplo, de que la Tierra no era la única esfera celeste en el universo. Le ocurrió también en el siglo siguiente a Galileo, planteando que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés. Y sobre todo le ocurrió a una persona que para nosotros es fundamental, Charles Darwin, quien en 1859 publicó El origen de las especies y fue duramente condenado no solo por la Iglesia, sino también por los sectores más conservadores de la sociedad británica y estadounidense. La pandemia ha sido el caldo de cultivo perfecto para la proliferación de estas teorías conspirativas, y muchos expertos creen que el boom de conspiranoicos está aún por llegar. Manuel Pérez, psicólogo y delegado en Canarias de la Red de Prevención Sectaria y Abuso de la Debilidad. La pandemia ha sido un caldo de cultivo perfecto para el desarrollo de teorías conspirativas y algunos expertos creen que esos negacionistas van a seguir aumentando en los próximos tiempos. Es probable que haya una tendencia a que el negacionismo, como se ha instaurado, ¿no?, y la gente ahora lo tiene como algo normalizado, esta nueva forma de entender las cosas, vaya creciendo con el tiempo. Lo que sí que está claro es que seguramente vayan picando de diferentes temas, no se queden solo en este, sino es un estilo de entender la realidad, la libertad y la verdad. Los grupos negacionistas que hasta ahora negaban el coronavirus han virado sus teorías hacia la guerra en Ucrania. Numerosos bulos y noticias falsas recorren WhatsApp, Telegram y otras redes sociales con el objetivo de desestabilizar la sociedad y fomentar los movimientos populistas. Lo van a comprobar en solo un minuto, a la vuelta de publicidad. Estamos de vuelta para retomar la difusión de teorías cada vez más descabelladas. Muchos movimientos negacionistas intentan hacernos creer que sus opiniones son compartidas por una mayoría de la población y en muchos casos encuentran el caldo de cultivo ideal en los movimientos populistas. Pero ¿qué efectos puede provocar en nuestra sociedad? Lo vemos. Según un estudio de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología, los humanos creemos al menos en una teoría de la conspiración. Desde la psicología intentan dar una respuesta a estos comportamientos. Leocadio Martín, desde el punto de vista psicológico, ¿en qué consiste el concepto de negación? La negación es una fase del duelo, un mecanismo de defensa que tenemos para intentar
psicológicamente que algo que está ocurriendo realmente pues no nos afecte. ¿Cuáles son los pasos que suelen seguir las personas negacionistas? Una persona negacionista se queda anclada en la fase de negación. Entonces intenta que lo que le ha producido daño o lo que no le ha gustado que haya pasado, y lo niega, e incluso empieza a plantearse que sea mentira. Por eso muchas personas negacionistas empiezan a abrazar teorías de la conspiración y cosas de este estilo. Y después lo que termina ocurriendo, cuando ya eso se va consolidando, es que la persona solo va a escuchar y solo va a ver aquello que confirme lo que ella cree. Al sesgo de confirmación se une también otro fenómeno, el espejismo de la mayoría. Nosotros formamos parte de grupos sociales. En esos grupos es donde se desarrolla nuestra vida, nuestras relaciones humanas, nuestro intercambio, nuestra comunicación. Y lo que diga ese grupo es muy importante para nosotros. Por eso se llama espejismo, porque todos cuando estamos en el desierto, sin agua y con sed y con calor, estamos viendo una palmera y un oasis. Y eso no es verdad. Y es una persona efectivamente influyente, termina haciendo creer que el pensamiento mayoritario de la sociedad es el que ellos reflejan. Juan Hernández, profesor de matemáticas en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Es posible conocer el espejismo de la mayoría a través de las matemáticas? Sí es posible. Aquí tenemos un ejemplo que puede explicar ese fenómeno. Aquí tenemos 14 bolitas que representan a 14 personas, que a partir de ahora vamos a llamar nodos. Las líneas que unen esos nodos representan relaciones que tienen ese tipo de nodos, por ejemplo, que son amigos o que se siguen a través de alguna red digital. En este grafo vemos cómo hay dos tipos de colores. Los colores representan opiniones. Como se puede ver, hay 14 nodos, de los cuales 3 de ellos exclusivamente tienen la opinión roja. Por lo tanto, la opinión roja es una minoría en la población. Cada nodo solo conoce dentro de la red la opinión de aquellos con los que se relaciona. El nodo 1 tiene una relación con el nodo 2, el nodo 6, el nodo 8 y el nodo 11. Por lo tanto, los 4 con los cuales se relaciona tienen la opinión blanca. Para él, la opinión mayoritaria es la blanca. Pero eso no ocurre en todos los casos, ¿verdad? No, para nada. Eso depende de quiénes son los que tienen la opinión de color rojo. Vemos en esta misma estructura de red, la misma red social, ahora la opinión roja no la tienen los de antes, la tienen los nodos 2, el 8, el 11. Aquí la situación es completamente diferente. El nodo 1 vemos como ahora 3 de sus nodos con los que se relaciona opinan rojo y 1 opina blanco. Para el nodo 1, la mayoría de la población con la que se relaciona tiene la opinión roja. Lo mismo pasa hasta con, vamos a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 7 nodos de todos los nodos que hay en la población. Por lo tanto, la mayoría de la población opina que la opinión mayoritaria es la roja, cuando es falso. Ocurre porque los nodos, en el segundo caso, que tienen la opinión roja, son nodos muy influyentes. Son famosos, ídolos de masas, carismáticos y negacionistas. Sus mensajes los secundan miles de personas en el mundo y lo hacen en parte por el efecto arrastre. Melania Guijarro, directora de Emails, ¿por qué se genera ese efecto de imitación o seguimiento? Porque realmente a las personas conocer que todo el mundo hace algo y hacer ese algo le genera seguridad y confianza en el cerebro, básicamente. Los influencers hacen determinadas cosas para diferenciarse, para convertirse en tendencia, pues los seguidores lo que buscan es pertenecer a ese grupo. Es una estrategia de marketing, además que ha existido desde siempre, lo que pasa que ahora funciona mucho más y se utiliza mucho más simplemente por la enorme repercusión que tienen las redes sociales. Pero no es el único peligro de la red. Los algoritmos de Google, muy útiles para nuestras búsquedas, favorecen la retroalimentación entre los propios magufos. Eduardo Sáenz de Cabezón, profesor de la Universidad de La Rioja y divulgador científico. En Internet todo está sesgado por los denominados filtros burbuja. ¿En qué consisten estos filtros? Los algoritmos de búsqueda en Internet te dan sugerencias de resultados de búsqueda, ¿no? Y esas sugerencias de resultados de búsqueda están basadas en tu historial previo. Entonces, cuando yo estoy en YouTube y estoy escuchando un tipo de música en concreto, heavy metal, pues el algoritmo de YouTube me va a ofrecer más heavy metal, no me va a ofrecer salsa. Cuando esas sugerencias de búsqueda se dan, como están basadas en lo que yo ya he buscado o lo que busca mi entorno, pues entonces genera una especie de burbuja. Otra implicación que tienen los algoritmos es que se premian las publicaciones que tienen más reacciones.
Entonces, normalmente las opiniones más extremas tienen más reacciones. Un efecto de amplificación de los extremos. Aún así, desde la empresa estadounidense nos cuentan que trabajan al máximo para ofrecer contenidos de calidad, contrarrestar los actores maliciosos y dar más contexto a los internautas, facilitando el acceso a otras fuentes de información. Nos esforzamos mucho para proteger a la gente de la información dañina, para salvaguardar la seguridad en la red. Eliminamos los contenidos dañinos que infringen nuestras normas. La eliminación de estos contenidos a menudo se hace incluso antes de que el usuario llegue a verlos. Según una encuesta realizada por el Ministerio de Ciencia, el 61% de la población se informa por Internet sobre ciencia y tecnología. El problema viene con los bulos. Según el primer estudio sobre el impacto de las noticias falsas en España, un 60% de españoles cree poder identificarlas, pero solo 1 de cada 10 es capaz de hacerlo. Javier Gallego, sociólogo, ¿qué impacto tienen las fake news en nuestro modelo de sociedad? Nos está haciendo ser unos receptores más manipulables. Yo siempre pregunto en alto, ¿somos ciudadanos informados o en la era digital somos simples consumidores de impactos informativos? Es la primera vez en la historia de la sociedad, del ser humano, que estamos dando un paso atrás en cuanto a la reflexión. Yo lo llamo la era pospensamiento. ¿Una sociedad víctima de las noticias falsas es también más susceptible al odio? Claro, es más fácil manipular y conseguir odio en esa sociedad acostumbrada a los impactos informativos continuos y poco reflexivos. Eso hace que las empresas periodísticas, incluso aún las serias, estén tragando con ese déficit de credibilidad que es, al fin y al cabo, buscar el negocio por encima de la credibilidad de la noticia. La escasa alfabetización científica está detrás del seguimiento de muchas teorías conspiratorias relacionadas con la ciencia. Según el Ministerio de Ciencia e Innovación, el 12% de los canarios afirma que el Sol gira alrededor de la Tierra. Buceamos en la red para ver el impacto que tiene una de las teorías conspirativas que más interesan en las islas, el terraplanismo, o lo que es lo mismo, quienes defienden que la Tierra no es esférica, sino plana. Julia Socorro, consultora de Islas SEM, ¿qué interés suscita en la población conceptos como el terraplanismo? Mira, las búsquedas en España comienzan en torno al año 2017. Tenemos un pico ya de interés importante en el año 2018, probablemente por algún tipo de contenido audiovisual, YouTube y demás que se subiera a Internet. Y ya en marzo del 2020 es cuando volvemos a tener otra eclosión bastante de búsquedas. ¿Y qué interés despierta en concreto entre los canarios? Estamos detrás de Asturias, Murcia, Madrid y Valencia. Pero los tentáculos del negacionismo son largos y llegan a límites insospechados. Algunos niegan incluso la guerra. Hay quien asegura que la guerra de Ucrania es un montaje. Una idea que tiene fieles seguidores en Estados Unidos, el país donde nacen muchas de las teorías negacionistas. ¿Por qué Estados Unidos tiene esa, digamos, deriva, ¿no? Pues la tiene en parte por una descomposición también de todos sus valores que tienen que ver con un rechazo de un sector de la sociedad blanca norteamericana, que es básicamente poco amiga de integrar a otras culturas, y que se ve acosada en los últimos tiempos por una inmigración cada vez mayor. Entonces cualquier excusa, cualquier debate que se plantee, ese sector va a la contra. Los discursos negacionistas y su auge en redes se extiende también al ámbito musical. Cuatro mentes dominantes quieren un pueblo ignorante, te ocultan lo que hay delante, lo que pretenden es no dejarte ver. El fenómeno se ha globalizado y radicalizado, tanto que algunos han pasado a la acción. El asalto al Capitolio en Estados Unidos
muestra el peligro de algunas teorías conspirativas. Muchos de los asaltantes eran creyentes de la teoría de conspiración QAnon, que consideraba a Trump como el héroe que derrotaría a las élites globales adoradoras de Satán. ¿Qué ocurre? Que determinada gente que tiene insatisfacciones profundas, necesidades no resueltas por las instituciones democráticas, por los poderes, al no tener eso resuelto, de alguna manera hay un caldo de cultivo para que venga alguien y te diga, no, aquí es esto lo que hay, y prenda la teoría conspiranoide. Los negacionistas van a seguir existiendo. Esas bases son las que impiden que de alguna manera pues, se rompa ese círculo del negacionismo. Como el círculo de la muerte, estas hormigas entran en bucle porque una de ellas se desvió del camino. Estarán girando hasta morir extenuadas. Por eso los expertos insisten en una frase que resume muy bien Truman Capote. Antes de negar con la cabeza, asegúrate de que la tienes. El coronavirus impulsó el movimiento negacionista. Ahora muchos grupos que se nutrían de la desinformación durante la pandemia hacen lo propio con la guerra de Ucrania. Me gustaría preguntarte, Samuel Toledano, ¿por qué los negacionistas de la COVID han pasado a hacerlo ahora de la invasión rusa? Yo no les atribuiría a una especie de movimiento, una especie de colectivo unificado. Yo creo que básicamente estamos viendo vídeos y que se van viendo. No creo que exista algo organizado y yo creo que van dando saltos a determinados casos. A lo mejor es posible que de alguna forma puedan creer en la guerra y no, en este caso, en que la Tierra es redonda. En cualquier caso, lo que alimenta a todo este conjunto de personas es el gusto por el mito frente al dato y el relato. Es mucho más fácil creerlo. De hecho, tenemos religiones y las religiones no dejan de ser un mito, no deja de ser el negacionismo de la ciencia. Y la subvencionamos y ahí están siendo parte de nuestro sistema educativo. Yo creo que habría que de alguna forma ser conscientes de que lo único que sucede ahora es que tenemos las redes sociales y están llegando y tenemos acceso a ellos, pero esas falsas creencias yo creo que existían antes. Lo único que pasa es que evidentemente ahora con las redes sociales tienen la capacidad de llegar lo que antes podría ser simplemente un comentario jocoso en una barra de un bar. Luis, la transición entre la desinformación sobre la pandemia y la guerra de Ucrania, que se ha dado con total naturalidad en redes como Telegram o como WhatsApp, ¿se debería controlar de alguna manera estos canales? Es muy difícil controlar la libertad. Es un tema complejo. Yo coincido con Samuel en una cosa, ¿no? En el tema de las religiones. Estamos viviendo un momento de auténtico fanatismo, ¿no? La ultraderecha está crecida, no ha tenido representaciones en Europa por un veto ciertamente planteado. Tenemos aquí el sátrapa Putin armando la que está armando. Donald Trump ha logrado que una serie de sus secuaces invadan el Parlamento y que nadie sea capaz o haya un sistema legal que le permita presentarse a las próximas elecciones en Estados Unidos. Estamos viviendo un momento de radicalismo muy grande y yo no creo que haya, afortunadamente, un movimiento global organizado, porque sería terrible. Y luego también yo pienso que las redes sociales sí contribuyen a difundir pues, gente que están en auténticos atardeceres. Miguel Bosé, del que ya la gente no se acuerda igual, que salga con unas teorías propias, ¿no? Y que convenza por lo menos a sus familiares de que, bueno, que hay una conspiración global para matarnos a todos. Jesús, en los últimos años la creencia en teorías de la conspiración ha calado hondo, ha calado sobre todo en movimientos de extrema derecha, pero eso no quiere decir que las teorías negacionistas también se propaguen entre personas de izquierdas, es así, ¿no? Vamos a ver, hay un elemento que es la idea, el confortable de entender que controlas la realidad. Es decir, ante una cosa tan terrible como un virus que te puede matar, del que no teníamos remedio, una guerra que nos puede llevar a una contienda nuclear, pues las teorías de la conspiración son como un refugio mental en el que uno puede pensar que en realidad no ha pasado nada. Y esto efectivamente está en ambos extremos del espectro ideológico. Pero sin quitar todo lo que he mencionado, evidentemente una de las estrategias comunicativas de los medios de comunicación rusos han sido utilizar teorías de la conspiración. Su idea es neutralizar la acción de Occidente porque ha sido el apoyo occidental al gobierno de Ucrania, ha sido fundamental. La ayuda militar que ha llegado a Ucrania ha permitido resistir un mes al que era el ejército más poderoso de Europa,
Entonces, ¿cómo le interesa a Rusia? Okay, ¿qué puede hacer Rusia? Pues intentar neutralizar lo máximo posible la opinión pública occidental. Y ahí está, pues, las teorías que niegan que existe una guerra. Las teorías que defienden que esto no es una guerra, sino una operación militar especial que no, en realidad está liberando al pueblo ucraniano y que no pasa nada y que no hay atrocidades y no hay víctimas civiles. Ojalá, me gustaría preguntarte, tras la invasión de Ucrania, algunos analistas predijeron que en Europa iba a descender el apoyo hacia las opciones de extrema derecha, ya que tradicionalmente habían apoyado a Putin. Sin embargo, las últimas encuestas que se han hecho en nuestro país apuntan hacia lo contrario. Muchas veces cuando se hace análisis sobre la realidad, se analiza también un poco desde lo que queremos ver. Y lo que es real en la Unión Europea es que estamos siendo testigos del declive de Occidente y de un declive que puede cambiar, pero que sin embargo se enfrenta a un cambio brutal de la polaridad en el mundo. Entonces, predecir eso, a mí me parece que predecir la opinión pública es algo riesgoso como mínimo, pero básicamente lo más importante es que el declive de lo que entendíamos como normal, la libertad, el Estado de Derecho, que Europa era pues la segura y la tranquila, pues nos hace tener miedo, nos hace querer creer determinadas cosas. Samuel, solo el 10% de la población española es capaz de identificar las noticias falsas. ¿Son la mayor arma del populismo? El populismo, evidentemente, ahí sí que, si lo utilizamos en un plano político, de alguna forma es una estrategia. Pero yo creo que el problema es la falta de educación. Lo hemos comentado yo creo que en varias ocasiones. Es un problema también colectivo. Falta una educación, pero falta las administraciones públicas que de alguna forma puedan regular esto. Es decir, antes, por ejemplo, en el vídeo se mencionaba, se hablaba de que se informa al ciudadano. Eso es falso. El ciudadano no se informa, es informado. Hay un elemento pasivo. El ciudadano abre Internet y ya sabemos por los algoritmos que realmente el ciudadano no está buscando información. Por mucho que crea que está buscando información, hay un algoritmo que te va a dar el vídeo que tú quieres, el heavy metal o la noticia que tú quieres. Con lo cual, no hay un elemento activo. Si la ciudadanía es pasiva en este aspecto, básicamente va a ser muy factible que se pueda ser consumidora de estas noticias, porque son las noticias que ya le han venido diseñadas para él. Sí, absolutamente de acuerdo. O sea, yo pienso ahora mismo, ¿no? O sea, que no es gratuito nada de lo que está ocurriendo. O sea, lo de Putin, pues bueno, ya decía, Thomas Mann decía que la guerra era un recurso fácil, ¿no?, a los problemas de la paz. Yo me imagino que en Rusia se están teniendo que vivir reprimidos problemas de convivencia, problemas de disconformidad con la falta de libertad que está viviendo, y que este planteamiento que prende también en una viejísima idea imperial, ¿no?, de una Rusia grande que viene de los zares y que continúa con el comunismo, pues pueda ilusionar a esta gente y que lo planteen también como una reconquista de lo que fue, y que se meriende en Crimea y que se quieran merendar eso y que pongan gobiernos títeres como los de Bielorrusia en ese momento y volver un poco a otra cosa, pero parecido a lo que fue la Unión Soviética. Eso es uno de los principales referentes de las teorías negacionistas en el mundo. Ha sido Donald Trump. Los últimos sondeos publicados dicen que, bueno, que si se presentara a las elecciones podría ocupar de nuevo la Casa Blanca en 2024. ¿Crees que eso podría suceder? Bueno, ya yo creo que todo el mundo se equivocó en el año 2016 como para volver a tomarnos en serio los estudios demoscópicos. Además, me parece a mí que todavía nos quedan... todavía queda bastante recorrido, pero sí, a ver, hay un descontento, o sea, el resultado de la ultrapolarización política en Estados Unidos. Y eso es un fenómeno que estamos viendo en todos lados, entre otras cosas, provocado también, y va asociado a la desconfianza en los medios de comunicación tradicionales y la aparición de estos, digamos, oportunidades para la desinformación en Internet. Es decir, el radicalismo tiene que ver con una crisis de la democracia y una crisis de los medios de comunicación tradicionales. Y le pregunto a todos en la mesa, en el caso de que Donald Trump, que eso se llegara a ser realidad, que Donald Trump volviera a gobernar Estados Unidos, a que volviera a la presidencia de los Estados Unidos, ¿qué mundo nos espera? Pues yo diría que nos espera un mundo en el que Europa depende de un dirigente que no tiene ningún interés por establecer una economía de mercado que sea también una economía social. Así que la dependencia energética va a ser terrible. Los planes europeos son liberarse de Rusia y unirse a Estados Unidos, no ser independiente. Entonces, como europeos nos espera eso por ahí. Y por otro lado nos espera también un aumento, creo, de la generación de polarización y del
del alimento de esa propia polarización en diferentes causas. Las causas raciales han sido muy afectadas por Donald Trump. No me sorprendería que nos encontrásemos con un mundo más polarizado y energéticamente mucho más afectado. Es peligroso. A mí no me preocuparía en este caso Donald Trump como tal, Donald Trump. Me preocupa la ideología que hay detrás. Me preocupa ese discurso de odio que ha ido creciendo, y no solo en Donald Trump, está creciendo en Europa. Ese discurso de odio que está empecinado en construir el otro, en construirle, darle una identidad que realmente no es una construcción, sino lo están destruyendo. Y nosotros sabemos, y la historia nos está diciendo, que cuando nos empeñamos, en destruir simbólicamente al otro, y llamémosle el otro cualquiera que no sea como nosotros, ya hemos visto los otros que los de Ucrania son nosotros y los de Siria son los otros, cuando hacemos tanto esfuerzo para destruir al otro, de esa destrucción simbólica, solo hay un pequeño paso para que de la destrucción simbólica pase a ser una destrucción física. Bueno, Luis Ortega y acabo con Jesús. Yo creo que el siglo XXI nos ha dado lo peor que nos podía dar desde el primer momento. Ha habido cosas tan terribles como los atentados de las Torres Gemelas, hemos tenido una pandemia realmente mundial que empezó como una broma de chinos, estamos viendo lo que estamos viendo, hemos visto personajes tan estrambóticos y tan peligrosos como Donald Trump o como el propio Putin, que además en algún momento de la historia se han cruzado. Se hablaba de la campaña de apoyo de Rusia a través de la informática a la propia campaña de Trump. Yo creo que la historia o la casualidad tiene que ser un poco benévola con nosotros, ¿no? Y abrirnos un horizonte con un poquito de más esperanza, porque el camino ahora mismo es realmente aciago y un poco amargo. Pues yo creo que la guerra de Ucrania va a ser un acontecimiento a la altura del 11S que viene a cambiar por completo el panorama internacional, y la llegada de un presidente Trump, yo no creería que sería tan rompedor, porque simplemente veríamos las mismas tendencias de un Estados Unidos volcado en enfrentarse a China, unos Estados Unidos que precisamente le pedían en el 2014 en la cumbre de la OTAN en Gales a Europa que se preocupase, que Europa tomase las riendas de los asuntos de seguridad y defensa para ellos tener las manos más libres y poder dedicarse a los asuntos de Asia-Pacífico. O sea que yo ahí creo que no, que una vuelta de Trump, más allá de todo lo que pueda suceder en política interna y el auge de los populismos, en el ámbito al menos que yo manejo de defensa, yo creo que habría ciertas continuidades. Y esto simplemente, es decir, el aumento del gasto de defensa en Europa frente a la cuestión, después de la cuestión ucraniana, simplemente yo creo que Trump se va a sentir reivindicado de que esto es lo que él nos llevaba pidiendo a todos allá por el 2014. Bueno, faltan 3 minutos para las 12 de la noche y tenemos que despedir aquí el programa. Yo quiero agradecerle especialmente a Jesús Pérez Triana que haya estado esta noche con nosotros, que nos haya acompañado. Gracias de verdad por haber estado fuera de plano. Encantadísimo, y bueno, estando de paso por mi tierra, pues encantado de venir por aquí. Sé que estás instalado en Madrid, ¿no? Pero al final la sangre canaria, ¿no? se lleva para todos lados. Ojara Hurtado, politóloga, experta en relaciones internacionales. Un auténtico placer haberte tenido también. Un placer también para mí. En este plato de televisión. Samuel Toledano. Muchas gracias. Gracias por haber venido. Luis Ortega, un auténtico placer. Encantado. Señores, gracias por haber estado una semana más, un jueves más al otro lado de la pantalla, justo cuando quedan 3 minutos para las 12 de la noche. Que tengan ustedes un muy feliz descanso y volvemos a encontrarnos aquí, si les apetece, dentro de 7 días con más asuntos de actualidad. Que descansen. Buenas noches.